En esta historia de los sindicatos, que bueno, de la historia de marca, que fueron los ingleses los primeros en empezar a decir, bueno, necesitamos derechos, ¿no? Ya en todo este tema, que empezó a haber más industria y dices, bueno, a ver, ya que hay un descontrol total, los echaron abajo, pero ya habían marcado un primer paso hasta que en el 67 ya los aceptan y empieza a haber el primer sindicato en la historia, ¿no? O sea, como tal y como una función. Ya después vino Alemania, Francia. Y, por ejemplo, acá el de la ANDA es del 33, más o menos. Hablabas de 1914, ¿no? Si no me equivoco. Supongo que es el Estimo, alguno de ellos. No recuerdo ahora el nombre, pero era más que un sindicato, era una unión de trabajadores, ¿no? O sea, todavía no se acuñaba, digamos, como tal el término sindicato, sino empezaban a hacer uniones gremiales. Claro. Que decían, oye, pues si estamos en el mismo set, vamos a ver qué necesitamos y cómo negociamos y, ¿no? Pues estamos en este mismo barco. Entonces sí, empiezan como uniones y a partir de ahí se empieza a dar ya el sindicalismo. Que dicho sea de paso, a partir de pues que llega el neoliberalismo a México y tratan por todos los medios de romper estos gremios laborales, estos sindicatos, de hacerlos charros, de pauperizarlos, de repente, digamos, los dueños de las inversiones nos configuraron con un temor tácito al sindicato, ¿no? Así casi como si eres del sindicato, ni me pidas trabajo. Oye, pero no hay una contradicción, por ejemplo, Estados Unidos, que podríamos decir, oye, los líderes del capitalismo, ¿no? Pues resulta que sus sindicatos están muy, muy bien conformados. Efectivamente. O sea, entonces, todo este concepto de izquierda o derecha y los derechos, oye, espérame, si ustedes son el nombre del capitalismo, ¿cómo es que pueden tener una ideología de izquierda cuando los sindicatos, digamos, que vienen como de ese lado? Porque hablar en estos tiempos de izquierda o derecha hay tanta confusión, tanta desinformación, pero a partir de que nacen los sindicatos, y obvio, pues claro, Marx llega a aclarar un poco más y darle más orden de por qué, los comunistas o no, y entonces empieza a haber toda esta quema de brujas y una cantidad de desinformación. El macartismo, ¿no? Pero Estados Unidos, esos grandes capitalistas, pues resulta que en el caso, por ejemplo, de nosotros, que allá es el Screen Actors Guild, y que ahorita con SAG-AFTRA y bueno, con esta huelga que hay, dices, órale, con la fuerza de ese país tan capitalista que lo que queremos ser como ellos, y acá nos tachan de rojillos y ya estamos chiquititos. Totalmente. Entonces, es una formación cultural la que ellos tienen y la nuestra se fue deformando con el tiempo. ¿Qué nos pasó? Porque además nuestra Constitución tiene que ver con estos derechos, ¿no? Está formada hacia ese lado. Más allá de ahorita entrar en temas de izquierdas, derechas, me llamó la atención este ejemplo de Estados Unidos y cómo son tan fuertes y luchan por sus derechos, ¿no? Claro, es que los derechos laborales, en esencia y en materia, están consagrados en nuestra Constitución política. Otra cosa es que no los llevemos a cabo o no se lleven a cabo. Otra cosa es que sean letra muerta. Y hablo estrictamente del sector audiovisual. Porque es muy interesante lo que anotas. O sea, es muy curioso cómo en el corazón del capitalismo salvaje, donde sus industrias son el armamentismo, el automotriz y el entretenimiento, por llamarlo de alguna manera, pero ellos lo consideran industria cultural. Por eso no es solamente un área de entretenimiento. Es una industria cultural que genera una cantidad de dinero brutal y que, por supuesto, mantiene a un montón de familias. Entonces, es curioso cómo ahí, en este momento que estamos viviendo aquí ahorita, es ese corazón socialista el que va y dice, oigan, calma, nuestro sindicato no va a trabajar más. No vamos a escribir, no vamos a actuar, no va a haber arte, no va a haber vestuario. A ver cómo le hacen. Por supuesto, los dueños del capital están diciendo, no, a ver cómo le hacen ustedes. Pero como lo una interesante, apuesta, a ver quién afloja antes o después. Pero lo interesante es que se está viviendo ese momento, ese choque de conciencias ideológicas. Porque sí, no se trata de derecha e izquierda. Se trata de decir, oigan, y si dejamos de satanizar al sindicato y entendemos que si pasamos de entretenimiento a industria,
podríamos también generar mejores condiciones, porque es lo que yo me pregunto ahorita. Ese coletazo del norte nos está pegando durísimo. ¿Pero por qué? Porque nosotros le maquilamos al norte y le maquilamos a Europa y le maquilamos a mucha gente. No es malo, ¿eh? Eso no es malo. Es otra fuente de trabajo. Lo que pasa es que yo ahí considero que no hemos consolidado la industria nuestra. Y seguimos ahí como, pues que vengan, que filmen, les doy mejores condiciones para que vengan acá y su dinero valga más. Estaba leyendo y a reserva de investigarlo a fondo, porque son muchos temas, que justamente el Tratado de Libre Comercio, bueno, el TEMEC, el actual TEMEC, hay una comisión tripartita que se supone vigila que las condiciones en la industria audiovisual sean iguales en México, en Estados Unidos y en Canadá. Eso casi nadie lo sabe. Eso yo de fondo no lo sé. He leído notas al respecto, pero no me he metido a leer el TEMEC en ese apartado a decir, oigan, tendríamos que estar en las mismas condiciones. Entonces, ¿por qué cuando viene una producción de fuera no nos pagan como los de fuera? Sino, no, ustedes más abajito, porque es que si no, no viene el señor con su dinero. Hagan paro, si no, no van a tener trabajo. Entonces nos marean mucho la perdiz, ¿no? Como dicen en España. Nos marean. ¿Y qué queremos? Pues tener trabajo, tener un ingreso, sostener a nuestras familias. Todo eso está bien. Pero insisto en la letra muerta de las leyes y de los tratados y de las constituciones donde no se aplican. Porque ¿qué sabemos realmente de la ley de medios? ¿Qué sabemos realmente de la ley cinematográfica? Y si estas dos leyes las pones aquí y las quiero cruzar con la ley en materia laboral, ¿en dónde quedamos los del sector audiovisual?